Me duele la cabeza. Ese fue su saludo. 2 meses fuera, cenas con clientes, vuelos sin dormir, noches solitarias en hoteles, y la mujer por la que volví a casa ni siquiera podía mirarme. No giró la cabeza, no se movió bajo las sábanas, solo dijo esas 4 palabras cortantes y frías. Me quedé en el umbral de nuestra habitación con la maleta todavía en la mano, observando su silueta bajo la manta, como si viera a una extraña en mi cama. «Laura, soy yo», dije, más suave de lo que pretendía. «Acabo de llegar a casa». Seguía sin reaccionar. Me acerqué un poco más. «¿No vas a decir nada?» Finalmente se movió, lo justo para mirar por encima del hombro. Sus ojos se encontraron con los míos con la calidez de un desconocido que pasa de largo. «Miguel, por favor, ahora no». «¿Ahora no?», repetí, dejando caer la maleta con un golpe sordo. «Laura, he estado fuera 2 meses. Ni siquiera pudiste venir a la puerta. Entro y actúas como si fuera el plomero que ha venido a arreglar una fuga». «No hagas esto», dijo dándose la vuelta de nuevo. Pero yo ya estaba en movimiento. Crucé la habitación, tiré de la esquina de la manta con suavidad pero con firmeza, lo suficiente para ver su cara. ¿Hacer qué? Mi voz era tensa. ¿Preguntarle a mi esposa por qué ni siquiera me mira después de 60 noches separados? «Estoy cansada», murmuró subiéndose la manta de nuevo. «¿Crees que yo no lo estoy?» Mi voz se quebró elevándose. ¿Crees que fue fácil estar fuera tanto tiempo? ¿Crees que no conté los días solo para volver contigo? ¿A esto? Señalé la habitación, solo para descubrir que aparentemente he sido borrado. Laura se incorporó de repente, las mantas deslizándose por su hombro. ¿Quieres honestidad?, espetó. Bien, que te fueras no fue tan difícil. El aire se esfumó de la habitación. Me quedé mirándola con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué acabas de decir?». Ella desvió la mirada. «Fue tranquilo, predecible. No tuve que andar de puntillas por tus estados de ánimo. La casa se mantuvo limpia, sin platos amontonados, sin llamadas de trabajo nocturnas en altavoz». Mi boca se abrió, pero no salieron palabras. No reconocía esta versión de ella. Había vuelto a casa esperando unos brazos alrededor de mi cuello, quizás una broma a medias sobre mi nuevo corte de pelo. En cambio, recibí un inventario de lo mucho más fácil que era su vida sin mí. «Eso lo ensayaste, ¿verdad?», dije finalmente con voz plana. «Lo dijiste en tu cabeza hasta que ya no te dolió». La mandíbula de Laura se tensó, pero no lo negó. «¿Hay alguien más?», pregunté ahora en voz baja. Ella se burló. «Ya, paranoico, llevas en casa 10 minutos. Responde a la pregunta». No lo hizo. No tuvo que hacerlo. Su silencio me lo dijo todo. Di un paso atrás. Mi pecho se ahuecó como si alguien me hubiera atravesado de un puñetazo. «He vuelto a la casa equivocada», dije. Apagó la lámpara de la mesilla de noche sin decir una palabra. Me quedé en la oscuridad durante un largo momento, mirando la silueta de la mujer que solía conocer. Luego salí de la habitación, pero no dejé la pelea atrás, porque iba a descubrir qué estaba pasando realmente. Pasó una semana, y en ese tiempo, Laura flotaba por la casa como un fantasma, todavía presente en forma, pero ausente en todo lo que antes importaba. Hacía café, pero nunca para mí. Lavaba la ropa, pero nunca doblaba la mía. Sus palabras eran escasas, sus miradas aún más. Cada intento que hacía por llegar a ella se topaba con una fría indiferencia, pero me negué a dejar que se pudriera en silencio. Ya no. Ese domingo por la mañana lo intenté de nuevo. La casa olía ligeramente a pan tostado y detergente. Estábamos en la cocina, ella junto a la encimera cortando fresas en un bol. Yo unos metros más atrás, observándola con el tipo de pesadez que solo cargas cuando estás de luto por alguien que sigue vivo. Llevaba esa bata azul marino con la que solía envolverse mientras me robaba besos y preparaba tortitas los domingos. Ahora simplemente parecía una armadura. Me acerqué lentamente.
mi mano rozando la parte baja de su espalda, suave, casi vacilante. «Oye», dije en voz baja, «pensé que quizás podríamos hablar hoy, dar un paseo en coche, solo nosotros». No dejó de cortar. «Tengo recados que hacer». Exhalé tratando de mantener la calma. «Laura, por favor». Mi mano se demoró sin agarrar, solo descansando, tratando de cerrar un cañón que se había abierto entre nosotros. Y entonces, ¡zas!, se giró y me dio una bofetada en la cara. El agudo escozor fue inmediato, pero no fue el dolor lo que me dejó atónito. Fue la rabia en sus ojos, sin filtrar, sin provocación, como si hubiera estado esperando una excusa. Mi cabeza se giró de golpe, las luces de la cocina oscilando suavemente sobre nosotros como un testigo. «¿Qué demonios te pasa?», dije atónito. Se quedó allí con el pecho agitándose ligeramente. «No vuelvas a tocarme así». «¿Tocarte?», reí amargamente saboreando el metal en mi boca. «Soy tu marido, Laura». «Eres una costumbre», espetó. «¿Qué estoy tratando de romper?». Respiré hondo, estabilizándome. «Pues adelante», dije. «Rómpela, pero no te quedes aquí fingiendo que eres la víctima cuando no he hecho nada más que intentar arreglar lo que sea que esté roto». Sus labios se curvaron en esa media sonrisa arrogante que había empezado a usar últimamente. «¿Arreglar? ¿Crees que un viaje por carretera y una mano suave en la espalda van a arreglar esto?» «No», dije en voz baja, «pero la honestidad podría». No dijo nada. Negué con la cabeza. «¿Quieres salir? Bien, pero no vas a manipularme mientras quemas la casa». Cogió el bol de fresas y pasó a mi lado como si yo no existiera. La seguí hasta el comedor, donde se sentó y picoteó la fruta como si no acabáramos de detonar la cocina. «Te lo advierto», dije con un filo que ahora se colaba en mi voz. «Sigue presionando así y celebrarás tu cumpleaños en casa de tus padres, sola». Eso le dio de lleno. Su tenedor se detuvo. Parpadeó. El silencio que siguió fue denso, como el momento antes de que estalle una tormenta. Y entonces, así sin más, todo su comportamiento cambió. Se ablandó. «Oh, vamos, Miguel», dijo con una risa ligera. «¿Por qué te pones tan dramático? Me abofeteaste. No fue mi intención. Quisiste cada segundo», dije con voz baja. Miró hacia abajo, se ajustó la bata y luego forzó una sonrisa amable. «Es que he estado bajo estrés. El trabajo ha sido una locura. Ya sabes cómo me pongo. No hagamos esto más grande de lo que es». Su tono era ahora meloso, pero el recuerdo de su mano impactando en mi cara todavía estaba fresco. El giro fue demasiado brusco, demasiado conveniente, y fue entonces cuando me di cuenta. Sus emociones no eran aleatorias, eran tácticas. Ira, desapego, seducción y ahora una repentina suavidad. Estaba interpretando papeles, cada uno diseñado para confundir, para desviar, para mantenerme persiguiendo sombras. Algo estaba pasando y no iba a seguir fingiendo que no era así. No dije nada más, solo la miré fijamente. Se movió inquieta bajo mi mirada por primera vez en semanas, y en ese momento me hice una promesa silenciosa. Descubriría la verdad, y cuando lo hiciera, no se lo esperaría. El cumpleaños de Laura llegó como una mentira perfectamente envuelta. Hermoso por fuera, hueco por dentro. Nuestro patio trasero en los suburbios de Guadalajara nunca se había visto mejor. Guirnaldas de luces zigzagueaban por encima. La parrilla chisporroteaba con carne asada. Un altavoz Bluetooth reproducía una lista de reproducción cuidadosamente seleccionada que Laura me había enviado una semana antes. Los amigos pululaban con platos de papel y risas. Desde fuera pensarías que éramos la imagen de la felicidad suburbana. Pero yo sabía la verdad. Laura llevaba un vestido de verano amarillo, ese con la espalda descubierta que solía guardar para nuestras cenas de aniversario. Flotaba entre conversaciones con una copa de vino en la mano, la risa un poco demasiado alta, los toques un poco demasiado teatrales. Cuando nuestras miradas se cruzaron a través del patio,
No sonrió, simplemente parpadeó y siguió adelante. Yo estaba a cargo de la parrilla dando la vuelta a los cortes, asintiendo cortésmente a los chicos de su oficina. Algunos me miraban demasiado tiempo, como si supieran algo. O quizás solo estaba paranoico. Entonces apareció Elena, la hermana menor de Laura, con 5 años de diferencia, pero un mundo aparte. Donde Laura era pulida y calculadora, Elena tenía una sinceridad sin filtros. Pelo desordenado, una risa rápida, sin cara de póker. Se acercó con una calma urgente, sosteniendo 2 cervezas. «Oye», dijo en voz baja, «pensé que te vendría bien algo más fuerte que un refresco». Tomé la botella. «Gracias». Se inclinó ligeramente, sus ojos escaneando a la multitud. «¿Estás libre un segundo?» «Claro», señaló hacia la puerta corredera. «Ayúdame a llevar bebidas de la cocina». Nos colamos dentro. La casa estaba en silencio, el sonido de las risas ahora amortiguado por las paredes. Elena abrió la nevera y empezó a sacar botellas, pero sus manos temblaban ligeramente. «¿Estás bien?», pregunté. Cerró la nevera y se giró para mirarme. No iba a decir nada, pero ya no puedo guardármelo. Esperé con el corazón latiendo con fuerza. Bajó la voz. «Mientras estabas fuera, una noche le pedí prestado el teléfono a Laura. Estaba pidiendo comida para llevar con su aplicación. Ella me lo pidió. Apareció un mensaje. No dije nada. Fue raro, solo unas iniciales. D. Pero decía algo como: «No puedo dejar de pensar en lo de anoche». Y Laura agarró el teléfono tan rápido que ni siquiera pude terminar de leerlo. La miré fijamente con la mandíbula apretada. La voz de Elena se suavizó, sus ojos llenos de algo entre vergüenza y compasión. No quería asumir nada, pero la forma en que reaccionó no fue nada. Di un paso atrás agarrándome a la encimera de la cocina. «D», repetí. Ella asintió. «No sé quién es, pero trabaja con un tipo llamado Damián, ¿verdad?» Ya no sentía las manos. Elena se acercó colocando una mano suavemente en mi brazo. «Lo siento, de verdad lo siento. No te merecías esto». Fue entonces cuando la puerta se abrió detrás de nosotros. Ambos nos giramos rápidamente. Era Laura, recortada en el umbral, con las mejillas sonrojadas por el vino y la atención. «Ahí están», dijo con una sonrisa divertida que no llegaba a sus ojos. «Robando bebidas o secretos». Sonreí, plano, casual, solo reponiendo la nevera. La mirada de Laura se detuvo en las manos de Elena, todavía apoyadas en mi brazo. Luego inclinó ligeramente la cabeza y se volvió hacia la fiesta. Elena se apartó con la mirada baja. Exhalé lentamente y las seguí fuera. De vuelta en el patio, las luces parpadeaban. La música se reanudó y Laura se echó el pelo por encima del hombro, riendo de algo que dijo un colega. Pero no escuché el chiste, porque en mi cabeza un nombre resonaba una y otra vez: Damián. Y ahora no solo sospechaba, tenía una dirección y no iba a parar hasta tener pruebas. Al día siguiente salí de casa con una bolsa de papel y un plan. Laura pensaba que iba al taller para el cambio de aceite. En cambio, aparqué a 3 manzanas de su oficina en el centro, me puse una chaqueta azul marino lisa y entré por las puertas de cristal de López y Asociados, la empresa de marketing donde trabajaba desde hacía 5 años. Ya había estado allí antes. Fiestas de Navidad, una jornada de puertas abiertas, una vez. Recordaba la forma en que la recepcionista sonreía como si todo fuera perfecto. Hoy no fue diferente. «Hola, bienvenido». Sonreí cortésmente. «Solo vengo a dejarle el almuerzo a Laura de parte de su marido». Ni siquiera comprobó la agenda, solo señaló: «Está en el ala creativa, tercera puerta a la derecha». Asentí. «Gracias, la encontraré». Pero no tenía intención de hacerlo. Aún no. Pasé junto a cubículos llenos de teclados tecleando y conversaciones forzadas. Nadie me prestó atención, solo otro marido haciendo de repartidor. Hasta que lo vi. Damián. Alto, corte de pelo afilado,
gafas de montura negra. El tipo de persona que pensaba que abrocharse la camisa hasta arriba le hacía parecer inteligente. Se dirigía hacia el pasillo cerca de los ascensores, con un teléfono en una mano y un vaso de papel en la otra. En el momento en que lo vi, supe que era demasiado normal, demasiado sereno. Y si la corazonada de Elena era cierta, este hombre me debía respuestas. Esperé 20 segundos y luego lo seguí. Se metió en el baño de hombres. Empujé la puerta. Justo cuando el secador de manos empezó a zumbar, Damián estaba en el lavabo secándose las manos, ajeno a todo. Entré y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí con un clic sordo. Levantó la vista hacia el espejo. Hicimos contacto visual. El reconocimiento parpadeó en sus ojos, pero solo por un segundo. «Oye», dijo con incertidumbre, «tú eres Miguel, el marido de Laura». Mi voz era uniforme. «¿Te importa si te pregunto algo?» Se quedó helado con una mano todavía a medio camino del dispensador de toallas. «Claro», dijo, aunque su tono ya se había quebrado. Di un paso más cerca bajando la voz. «Tú y yo sabemos por qué estoy aquí, así que seré breve. ¿Vas a contarme exactamente qué ha estado pasando entre tú y mi mujer? ¿O llevaré lo que sea a recursos humanos? Y créeme, haré que suene peor de lo que probablemente es». Damián tragó saliva con la mandíbula apretada, pero la valentía ya se estaba desmoronando. «No hay nada». «No mientas», dije, mi voz ahora de acero. «Te estoy dando una salida. Me dices la verdad y salgo de aquí sin arrastrar a este lugar por el fango». Miró hacia el lavabo. El espejo no mentía. Su cara se estaba poniendo pálida. «No fue mi intención que pasara», murmuró. No parpadeé. «¿Cuánto tiempo?» Hizo una mueca. «Unos meses. Empezó cuando estabas en tu último viaje. Una noche, después de unas copas con el equipo, dijo que se sentía sola y...». «Basta, no necesito los detalles». Damián parecía un hombre que se daba cuenta de que acababa de saltar por un precipicio. «¿Sabe algo recursos humanos?», pregunté. Negó con la cabeza. «No, nadie. Lo mantuvimos en secreto. No fuimos estúpidos». Asentí lentamente. «Fuisteis exactamente eso». Saqué una pequeña grabadora de voz del bolsillo de mi abrigo. Presioné detener y la volví a guardar en mi chaqueta. Sus ojos se abrieron de par en par. «Espera, estabas...». «Gracias por la confesión», dije fríamente, girándome hacia la puerta. «Le haré saber a Laura que el almuerzo no me pareció apropiado hoy». Salí antes de que pudiera decir algo más. De vuelta en el aparcamiento, me senté en mi coche con la bolsa todavía en el asiento del pasajero, intacta, olvidada. Miré el parabrisas, los edificios más allá, el tráfico avanzando lentamente como si nada hubiera cambiado. Pero para mí todo había cambiado. Tenía mi respuesta, y ahora era el momento de decidir qué haría con ella. 2 días después le envié un mensaje a Elena. «Te debo esa copa. ¿Estás libre esta noche?». Respondió al instante. 8:00 p.m., La Cava, reservado de la esquina. La primera ronda corre de mi cuenta. Llegué 5 minutos antes. La Cava era un lugar con poca luz escondido entre una floristería y un estudio de pilates. El tipo de ambiente que no te exigía nada, que es exactamente lo que necesitaba. Elena ya estaba allí, removiendo una copa de Cabernet, vestida con un suéter gris pizarra y vaqueros. Levantó la vista cuando me acerqué, y por primera vez en semanas, vi una cara que no esperaba que fingiera que todo estaba bien. Me deslicé en el reservado frente a ella. «Elegiste un buen sitio». Ella sonrió débilmente. «Supuse que nos vendría bien un lugar que no oliera a humo de parrilla o a tarta de cumpleaños». Vino una camarera. Pedí un vino tinto. Sin comida, solo la bebida. Durante un rato no hablamos. Dejamos que el silencio respirara. Lo agradecí. Finalmente metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué la grabadora de voz. La puse sobre la mesa como si fuera un centro de mesa. Las cejas de Elena se arquearon. «Es ese...». «Damián, confesión completa, en el baño de la oficina de Laura». Sus ojos se abrieron de par en par.
No me digas. Ya no bromeo con estas cosas. Ella alcanzó la grabadora. No le dio al play. Solo la sostuvo estudiándola como si fuera un arma envuelta en plástico. ¿Lo admitió todo? Cada palabra, dije. ¿Hasta el cuánto tiempo? Dijo que empezó durante mi último viaje. Ella le dijo que se sentía sola. Una cosa llevó a la otra. Elena miró hacia abajo, sus dedos apretando el tallo de la copa. Tomé un largo sorbo de mi vino, el ardor ahora familiar. Gracias por confiar en mí con lo que viste. No tenías que involucrarte. Ella exhaló. Sí que tenía. Eres mi cuñado, Miguel, y no merecías que te mantuvieran en la oscuridad. Laura es mi hermana, pero eso no significa que tenga que ser cómplice de sus mentiras. Sus palabras eran suaves, pero firmes. Fue entonces cuando noté que su voz temblaba ligeramente al final. No de miedo, de dolor. «Sabías que algo iba mal antes que yo, ¿verdad?», pregunté. Elena se quedó mirando el borde de su copa. Cambió en los últimos meses. Dejó de hablar de ti. Se volvió reservada. Sonreía demasiado a su teléfono. Asentí lentamente. Sí, estaba reescribiendo las reglas, esperando que no me diera cuenta hasta que fuera demasiado tarde. Pero te diste cuenta, dijo, y no te derrumbaste. La miré. Fue entonces cuando me di cuenta. Elena no solo admiraba que hubiera mantenido la compostura, lo necesitaba. Le daba permiso para dejar de fingir también. Así que, dijo inclinándose hacia adelante, ¿y ahora qué? Me recliné en el reservado. Ahora dejo de reaccionar. Dejo de perseguir sus estados de ánimo. Juego mi mano, un movimiento a la vez. Elena soltó una risa suave, casi orgullosa. Eso es frío, Miguel. No es frío, respondí. Es claro. Vivimos en silencio durante un rato después de eso, pero no fue incómodo. Si acaso fue extrañamente reconfortante, sin mentiras, sin tensión, sin máscaras. Solo dos personas sentadas una frente a la otra tras la traición, encontrando una extraña calma en los escombros. Cuando la segunda copa desapareció, Elena levantó la vista. Sus ojos no estaban tristes, eran firmes. Estoy aquí si necesitas algo, solo dilo. La miré a los ojos. Lo haré. Y lo decía en serio, porque en un mundo donde Laura se había convertido en una extraña en su propia piel, Elena era la primera voz honesta que había oído en mucho tiempo, y ahora tenía un plan. Llegué a casa más tarde de lo habitual a propósito. El efecto del vino con Elena se había pasado hacía horas, pero la claridad persistía. Aparqué en la misma calle y caminé el resto del camino. Necesitaba el aire frío. Necesitaba el tiempo. Dentro, la casa estaba en silencio, demasiado silenciosa. La luz del pasillo estaba atenuada y noté algo extraño de inmediato. Música suave sonando desde el dormitorio. Jazz, algo suave del tipo que solía poner cuando quería sentirse seductora. Se me formó un nudo en el pecho. Abrí la puerta del dormitorio y allí estaba ella, Laura, sentada en el borde de la cama, iluminada por el cálido resplandor de una lámpara de mesilla. Llevaba el camisón de satén negro que no había tocado en meses. Tenía las piernas cruzadas, un brazo apoyado casualmente sobre su rodilla, una copa de vino en la mano. Llevaba el pelo suelto, los labios pintados. Levantó la vista y sonrió lentamente. «Hola, desconocido». La miré fijamente, inmóvil. «Es tarde». «Llegas tarde», corrigió levantando la copa. «Te esperé». Entré y dejé mis llaves en la cómoda. «No has hecho eso en mucho tiempo». Ella inclinó la cabeza. «Quizás te eché de menos». No respondí. Se levantó y caminó hacia mí descalza, el suave roce de su vestido rozando sus piernas a cada paso. Se acercó y pasó su mano por mi pecho como si fuera un guión que había memorizado años atrás. «He estado pensando», susurró. «Hemos estado distantes, fríos, y lo odio». Mi cuerpo no reaccionó, mi corazón no dio un vuelco. Nada de esto parecía real. Así que di un paso atrás. Su mano cayó.
No te deseo, dije en voz baja. Las palabras aterrizaron como una bofetada. Parpadeó, la sonrisa vacilante. Perdona, ¿me has oído? Todo su rostro cambió más rápido de lo que podría haber predicho. Primero confusión, luego dolor, luego ira. ¿Qué demonios te pasa? Siseó. Estoy aquí intentándolo y me lo echas en cara. No, dije con voz firme. Estás actuando. Eso no es lo mismo que intentarlo. ¿Crees que estoy fingiendo esto? Se burló. Yo también he estado sola, Miguel. Te he echado de menos. La miré a los ojos. Echabas de menos el control. Eso tampoco es lo mismo. Se acercó de nuevo, esta vez con una mirada diferente, una que reconocía de todas las discusiones que habíamos tenido. Manipulación disfrazada de vulnerabilidad. Cometí errores, dijo con voz suave ahora. Pero hemos superado cosas peores. No podemos arreglarlo. No lo sientes, dije. Tienes miedo. Su labio tembló apenas. Eso no es justo. Pasé a su lado y abrí el armario. Saqué una camisa limpia evitando su mirada. No tenías miedo cuando mentiste, cuando engañaste. No tenías miedo cuando me mirabas a los ojos cada mañana y fingías que yo era el tonto. No lo negó. Simplemente se sentó lentamente en la cama como si sus piernas ya no confiaran en ella. No quiero pelear, dijo en voz baja. Bien, respondí girándome para mirarla, porque ya no voy a pelear más. He terminado de reaccionar. La habitación quedó en silencio por un largo momento. Me miró como si no reconociera quién era, y tal vez no lo hacía, porque el hombre que estaba frente a ella no era el mismo que se fue hace 2 meses, con ojos esperanzados y una maleta llena de confianza. Ese hombre se había ido, y en su lugar había alguien más frío, más tranquilo y mucho más peligroso. El pasillo del juzgado olía a papel viejo y a cera industrial. Me quedé allí solo con una carpeta de Manila en la mano, esperando a que la funcionaria terminara de sellar la copia. Los papeles del divorcio eran simples, fácticos, sin teatralidad, sin amargura prolongada en tinta negra, solo el principio del fin. Me los devolvió sin levantar la vista. Recibirá una fecha para la audiencia por correo. Siguiente. Eso fue todo. Sin fanfarria, sin un rayo, solo una transacción silenciosa que se sentía más pesada que cualquier veredicto. Afuera, el viento de otoño me cortaba el abrigo, pero agradecí el frío. Me recordaba que todavía tenía el control, que seguía avanzando. No fui a casa. En cambio, le envié un mensaje a Elena. ¿Estás por ahí? Me vendría bien ese vino que prometiste. Su respuesta fue rápida. La puerta está abierta. Pásate. Su apartamento era modesto. 2 habitaciones, 3er piso, el tipo de lugar que olía a velas de vainilla y a ropa recién lavada. Llevaba pantalones de chándal y una vieja sudadera de la universidad, el pelo recogido en un moño suelto. En el momento en que entré, me miró como si ya lo supiera. ¿Lo hiciste?, dijo en voz baja. Asentí. Presenté la demanda esta mañana. Entró en la cocina, descorchó una botella, sirvió 2 copas y me dio una sin decir una palabra. Nos sentamos en su sofá, las luces de la ciudad brillando a través de la ventana detrás de ella. Sin televisión, sin distracciones, solo el tintineo de nuestras copas y el silencio de 2 personas que ya no fingían. Debería sentirme más triste, dije. ¿Se te permite sentir alivio? Tomé un largo sorbo dejando que bajara lentamente. Elena se acurrucó con las piernas debajo. ¿Qué dijo cuando se lo dijiste? No se lo dije. Sus cejas se levantaron. ¿Presentaste la demanda sin decírselo? Dejaré que los papeles hablen por mí. Elena asintió lentamente, casi impresionada. Eso es frío. Esbocé una media sonrisa. Eso me han dicho. El silencio se alargó, pero no fue incómodo. Era tranquilo, cómodo. Luego volvió a hablar con voz más suave. Ahora sabes, por si sirve de algo, creo que estás haciendo lo correcto. Ya no estoy seguro de qué es lo correcto. Elena se acercó
y colocó su mano suavemente sobre la mía. Entonces, quizás solo se trata de hacer lo que ya no duele. Nuestras miradas se encontraron. Su mirada no vaciló. No era lástima, no era caridad, era algo más firme. Afirmación. No me moví, no rompí el momento. Ella tampoco, hasta que finalmente, con un suspiro silencioso, dijo: «Puedes quedarte si quieres. No tienes que conducir a casa esta noche». La observé atentamente. «¿Estás segura?» Ella asintió. «No digo cosas que no siento». Así que me quedé. Hablamos durante horas sobre nada, sobre todo sobre la infancia, la familia, lo que se sentía al perder la confianza y lo extraño que era sentirse de repente libre. La botella de vino se vació, la risa quitó el filo a la tristeza y por primera vez en semanas me sentí humano de nuevo. Cerca de la medianoche, la conversación se ralentizó. Nos sentamos uno al lado del otro en el sofá, el resplandor de la farola suave contra su rostro. Se giró hacia mí. «Odio que esto empezara así», dijo en voz baja, «pero me alegro de que no lo estés pasando solo». Ninguno de los dos se movió, y entonces la besé. No hubo una gran música ni un trueno de pasión, solo una calidez silenciosa, honesta, simple, innegable. No se trataba de venganza, no se trataba de Laura, se trataba de presencia. Dos personas encontrándose en medio de algo roto y encontrando un momento de claridad. Pasé la noche allí, mientras en algún lugar al otro lado de la ciudad, Laura me llamó 6 veces. No respondí, ni siquiera revisé los mensajes de voz. Algunos silencios se ganan, y este llevaba mucho tiempo pendiente. Era el tipo de noche que debería haber transcurrido sin incidentes. Solo copas, pollo a la parrilla, chistes a medio cocer y viejas historias repetidas con vino. Unos amigos comunes nos habían invitado a Laura y a mí, bueno, a nosotros por costumbre, a una cena informal en su casa. Había planeado declinar, pero Elena también estaba invitada. Me envió un mensaje la noche anterior. «Deberías venir, confía en mí». Así que lo hice. La casa estaba llena. Las risas rebotaban en las paredes. El tipo de camaradería fácil que atenúa la tensión y hace que todo el mundo hable un poco más alto de lo necesario. Laura llegó antes que yo. Ya llevaba media copa cuando entré por la puerta con un vestido ajustado con un cinturón que era 2 tallas demasiado pequeño para la ocasión, y una sonrisa que se estiraba un poco demasiado. Elena, por otro lado, llevaba algo discreto, azul suave, pendientes sencillos, sin esfuerzo, como si no hubiera venido a llamar la atención, pero acabara consiguiéndola de todos modos. La mesa del comedor tenía capacidad para 10 personas, parejas en cada extremo, algunos compañeros de trabajo dispersos en medio. Laura y yo estábamos uno frente al otro. Elena estaba a mi lado. La conversación pasó de cotilleos inofensivos a viajes, a un niño pequeño de alguien aprendiendo palabrotas. Era ligera, fresca, olvidable, hasta que Laura la hizo inolvidable. Empezó con una sonrisa burlona. «¿Y bien?», dijo removiendo su copa. «¿Cómo fue el gran regreso en solitario de Miguel? 2 meses fuera y de alguna manera el mundo no se derrumbó sin ti». Unas pocas risas educadas. Sonreí débilmente. Me las arreglé bien, en realidad. Se inclinó con los codos sobre la mesa, los ojos brillantes. Debió de ser duro, sin embargo, sin esposa a la que volver a casa, sin nadie que calentara la cama. Algunas cejas se levantaron. Alguien tosió. Alguien más desvió la mirada. No le seguí el juego, pero ella no había terminado. Se giró hacia la mujer sentada a su lado y preguntó lo suficientemente alto como para que toda la mesa la oyera. «¿Sabes qué es lo más loco? Ni siquiera me tocó cuando volvió. 2 meses. Nada. 0». Risas esta vez, pero incómodas, del tipo que termina demasiado rápido. Elena dejó su tenedor, se limpió la boca y tomó un pequeño sorbo de vino. Luego, sin girar la cabeza, dijo: «Bueno, quizás solo estaba cansado después de lo de anoche». La habitación se quedó en silencio.
Un silencio sepulcral. Se podía oír el tenedor de alguien golpear su plato. Alguien más se movió en su silla. Laura parpadeó. «¿Qué pasó anoche?», preguntó lentamente con la voz un tono demasiado alta. Elena finalmente se giró para mirarla. Sonrió. «Oh, no te lo dijo. Ese fue el detonante». La silla de Laura raspó ruidosamente mientras se levantaba. «¿Qué pasó anoche?». Todas las miradas estaban sobre nosotros. Ahora sobre ella. Dejé mi copa con calma y me puse de pie. «Vamos a dar un paseo». «No», espetó. «No vas a soltar eso y actuar como si nada». Miré a los anfitriones. «Gracias por la cena. Siento irnos tan pronto». Guié a Laura hacia la puerta, sus tacones resonando furiosamente sobre el azulejo. Una vez fuera, el aire fresco la golpeó y explotó. «¿Crees que esto es divertido? Traes a mi hermana aquí y dejas que me humille delante de todos». La encaré directamente. «Tú empezaste, Laura». «Es verdad», exigió con los ojos ahora desorbitados. «¿Te acostaste con ella?». No respondí. No de inmediato, porque no le debía ni una onza de defensa. Así que dije lo único que importaba. «Perdiste el derecho a sorprenderte». Su voz se quebró. «Así que eso es un sí». Bajé del porche caminando hacia mi coche. Ella no me siguió. Detrás de mí la oí soltar una risa temblorosa y amarga. «Os merecéis el uno al otro», escupió. Me detuve. Miré hacia atrás una vez. «No», dije en voz baja. «Nos hemos ganado el uno al otro». Luego me subí al coche y la dejé allí, sola en la oscuridad. Estaba esperando cuando llegué a casa. Las luces encendidas, los brazos cruzados, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado en el salón. En el momento en que entré por la puerta, Laura se lanzó. «¿Qué demonios estás haciendo, Miguel?», espetó. «¿Humillación pública ahora? ¿Esa es tu idea de vengarte?». Cerré la puerta detrás de mí con calma. Colgué mi chaqueta. «Te humillaste a ti misma». «Oh, no me vengas con esa basura, Zen», se burló. «Has estado escondiéndote con ella, jugando a las casitas con mi hermana mientras yo estoy aquí tratando de arreglar nuestro matrimonio». Me giré para mirarla. «Trataste de arreglarlo después de que te pillara engañándome». Su cara se congeló. Pasé a su lado, lento y firme, como si tuviera todo el tiempo del mundo, como si su rabieta fuera ruido de fondo. «Estás desviando el tema», siseó, siguiéndome a la cocina. «Estás tratando de reescribir la historia para no tener que admitir que me abandonaste». Me serví un vaso de agua, tomé un sorbo y luego dije: «Sé lo de Damián». Silencio. Silencio puro y absoluto. Sus labios se separaron. Parpadeó una, dos veces, y luego inclinó la cabeza. «Perdona, ¿me has oído?». Sus brazos cayeron lentamente. «¿Es de eso de lo que se trata? ¿De algún cotilleo de oficina?». Me giré completamente hacia ella. «No se trata de tu aventura». «Vaya», rió con hueca sonoridad. «Has perdido la cabeza oficialmente». «Tengo una grabación, Laura, de Damián confesándolo todo». Eso aterrizó con fuerza. Se le fue el aliento como si le hubieran dado un puñetazo. «¿Qué?». «Visité tu oficina. Le di a elegir, la verdad o recursos humanos». Se derrumbó como un castillo de naipes. Dio un paso atrás, la mano agarrando el respaldo de una silla. «¿Lo grabaste?». Asentí. Cada palabra. Desvió la mirada. Rió nerviosamente. «No puedes usar eso. Eso es ilegal o algo así». «No lo voy a usar en un juicio», dije. «Lo voy a usar para recordarme a mí mismo que no estoy loco». Se desplomó en la silla que había estado agarrando. Toda la agudeza se desvaneció de su rostro, reemplazada por otra cosa, algo mucho más honesto. Pánico. Y entonces la verdad real finalmente se le escapó de los labios. «Yo solo necesitaba a alguien mientras estabas fuera. Siempre estás trabajando. Nunca estás aquí». La miré fijamente apretando la mandíbula. «¿Esa es tu justificación?». Me miró a los ojos. «Tú no estabas aquí, Miguel». No vacilé. «Tú tampoco». Tragó saliva. «¿Y qué? ¿Vas a castigarme? ¿Vas a jugar sucio ahora? ¿Quieres que te ruegue?». «No», dije. «Quiero que vivas con las consecuencias».
Se levantó de nuevo. Bien, entonces vete. Lárgate. Pero no finjas que no hiciste nada malo. No finjas que eres inocente. No le seguí el juego. Simplemente terminé mi agua, dejé el vaso en el fregadero y me giré hacia ella por última vez. Los papeles ya están presentados. Eso sonó como un trueno. Su boca se abrió. No salió ningún sonido. Continué. Dijiste, vívelo o pide el divorcio, así que hice ambas cosas. Su rostro se resquebrajó. Entonces, las expresiones practicadas, la fuerza ensayada, todo se desmoronó. ¿Hablas en serio? Asentí. Ni siquiera me lo dijiste. ¿Por qué? He terminado de decirte cosas que ignoras. De repente se acercó y me agarró la muñeca. Miguel, por favor. Me solté suavemente. Rompiste algo que no se arregla con un vestido y una copa de vino. Sus hombros se hundieron. Parecía más pequeña de lo que la había visto nunca. Te arrepentirás de esto, susurró. La miré directamente a los ojos. No me arrepentiré de haber perdido tanto tiempo intentando salvar algo que ya estabas destruyendo. Y con eso salí de la habitación, de los escombros, de la versión de mí mismo que toleraba medias verdades y manipulación. Y no miré atrás. Pasó una semana. Los papeles estaban presentados. El silencio de Laura era ensordecedor y extrañamente pacífico. Sin llamadas, sin dramas, solo el lento asentamiento del polvo tras el derrumbe. Entonces llamaron a mi puerta. Elena estaba allí con una sonrisa torcida y una botella de champán. Supuse, dijo levantando la botella, que deberíamos recrear lo de la semana pasada. Arqueé una ceja. ¿La noche de la destrucción o la noche de la liberación? Depende de a quién le preguntes. Sonrió. Me hice a un lado. Pasa. Entró como si perteneciera allí. En cierto modo lo hacía más de lo que Laura lo había hecho nunca. Llevaba vaqueros, una camiseta blanca bajo una camisa de franela abierta y una chispa en los ojos que no había estado allí durante el caos. Parecía serena, fuerte, como si hubiera salido de la sombra de otra persona. Traje del barato, dijo dejando la botella en la encimera, porque supuse que ya hemos superado nuestro presupuesto en trauma emocional este mes. Reí. No te equivocas. Descorchó la botella con una sonrisa. Nos sirvió una copa a cada uno y levantó la suya. Por hacer borrón y cuenta nueva, dijo. Por saber cuándo dejar de luchar por lo incorrecto, añadí. Brindamos. Las burbujas eran ligeras y fáciles, sin pesadez, sin expectativas. Solo dos personas que habían estado en el fuego y habían salido por el otro lado. Nos sentamos en el sofá, el mismo que una vez había evitado como un campo de minas. Ahora parecía un terreno neutral. Elena se giró hacia mí con voz más suave. Ahora te ves diferente. ¿Diferente para mal? No, dijo, como si pudieras respirar de nuevo. Asentí. No me di cuenta de cuánto de mí mismo había enterrado tratando de mantener las cosas normales. Su expresión se volvió pensativa. Tú nunca fuiste el problema, Miguel. Solo intentabas evitar que la casa se cayera mientras ella encendía cerillas en cada habitación. La miré. Estudié la curva de su sonrisa, la firmeza en sus ojos. Te mantuviste honesta durante todo esto. Eso importó más de lo que crees. Se encogió de hombros. A veces la verdad te cuesta personas, pero mantener mentiras te cuesta a ti mismo. Nos quedamos en silencio un rato y luego se giró hacia mí de nuevo. ¿Y ahora qué? Sonreí. Ahora aprendo a cocinar algo que no implique un microondas. Ella rió. Ambicioso. También podría explorar el salvaje mundo de doblar la ropa. Atrevido. Y, añadí, podría ocasionalmente beber vino con cierta mujer que dice la verdad incluso cuando es complicada. Elena se inclinó, su voz baja y cálida. Suena como un buen plan. No la besé. No entonces. No se trataba de precipitarse a algo nuevo. Se trataba de volver a respirar, de la fuerza silenciosa de saber quién estaba a tu lado cuando todo lo demás se desmoronaba. Me sonrió por encima del borde de su copa
Y en ese momento ya nada estaba roto. Llegó un jueves, un correo electrónico formal. Asunto: aviso de revisión interna. Investigación ética. No lo abrí. Ya sabía lo que decía. Había enviado el archivo de audio, la confesión de Damián, clara y concisa, al Departamento de Recursos Humanos de Laura 3 días antes. Sin nota, sin amenazas, solo la verdad, cuidadosamente empaquetada en formato digital. No se trataba de venganza, se trataba de equilibrio. López y asociados tenía un estricto código de conducta. No se permitían relaciones dentro de la oficina entre líneas de reporte, ni conflictos de intereses, especialmente cuando uno de ellos estaba casado y usaba días de baja por enfermedad para encuentros en hoteles. La empresa no podía ignorarlo, y no lo hicieron. Para el viernes, Damián fue puesto en licencia administrativa pendiente de investigación. Laura fue reasignada temporalmente a trabajo fuera de la oficina. Las consecuencias fueron silenciosas, pero innegables. No lo celebré. No hubo baile de la victoria. Solo un momento de silencio en mi escritorio con un café en la mano, sabiendo que finalmente, había peso detrás de mi silencio. Algo innegable, algo ganado. Esa tarde me quedé en la ventana de la cocina viendo los árboles mecerse, sus hojas a medio camino de volverse doradas. Elena se acercó por detrás, me rodeó la cintura con sus brazos. La llamaron hoy, dijo en voz baja. RRHIC, está fuera de control. Lo sé. ¿Estás bien? Me giré para mirarla. Sí, porque lo estaba. No porque ella estuviera cayendo, sino porque yo no lo estaba. Yo no era el que se escondía, yo no era el que mentía, y yo no era el que necesitaba la última palabra para sentirse poderoso. A veces la justicia no ruge, a veces susurra, y a veces llega con un archivo con fecha y hora y un asunto bien redactado. Besé a Elena en la frente, sus brazos todavía rodeándome. Lo que viniera después, cómo fuera la vida más allá de la traición, más allá de los escombros, sabía una cosa con certeza. Nunca más confundiría la paz con el silencio, y nunca más perseguiría a alguien que ya se había marchado. Algunas historias no necesitan ser reescritas, solo necesitan terminar limpias, verdaderas, y exactamente donde debían.